gracias, buenas noches. Buenas noches nuevamente, muchas gracias por la invitación a Lidera y felicito el fomento de estos círculos en el que permite el debate tanto de la contratación pública como del arbitraje. Muchas gracias, Carlos, por la gentil invitación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de obras públicas y de arbitraje, ya que tengo en el panel que comparten conmigo los expositores al ingeniero Arce Durán, que tiene amplia experiencia en planificación, control y gestión de proyectos de infraestructura, al doctor Juan Manuel Fiestas Chunga, árbitro de amplia experiencia con muchos arbitrajes en solución de controversias, tanto en contratación pública como en empresas privadas, y al ingeniero Walter Aurelio Moreno Zabaleta, también con más de 35 años de experiencia en consultoría, gerencia y supervisión, con lo cual vamos a tener un panel bastante rico en el debate de lo que es las obras públicas y el arbitraje. Entonces, antes de iniciar y poderlos presentar como se debe a ellos, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que van a exponer cada uno de ellos. En el Perú, la Contraloría General de la República en el año 2018 al 2022 hizo un estudio en el cual se determinó que el 41% del presupuesto público está orientado a las contrataciones públicas, con lo cual el sistema de contrataciones en el Estado, para el Estado en el Perú es fundamental el uso de los recursos públicos y la ejecución de los proyectos, pues son claves para la asignación de recursos y servicios. Pero también este tema del sistema de contratación está expuesto a riesgos. Entonces, con la actual normativa y de acuerdo a la experiencia que tienen, ¿qué desafíos creen que enfrentamos con el sistema de contrataciones con el Estado en el Perú y qué propuestas se pueden formular para una mejora? Asimismo, durante la ejecución contractual o para solucionar controversias, ya desde el 2012 la normativa de contrataciones ha sufrido varias modificaciones, incluyendo pues algunos medios de solución de controversias nuevos, como la Junta de Resolución de Disputas y con la nueva ley la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Así también estos cambios han incluido algunas nuevas tendencias en la anulación de laudos, por no seguir el orden normativo, sanciones a árbitros respecto al conflicto de interés, y con la nueva ley, la 32069, pronta ya a estar vigente. Entonces, ¿qué nuevas tendencias tenemos en la solución de controversias? De esta forma nos cuestionamos cuáles son las nuevas tendencias y novedades existentes en la solución de controversias en las contrataciones del Estado. Y entrando un poco más ya a la ejecución contractual, a lo propio de la ejecución de obra, vamos a encontrar que una de las modificaciones al contrato principales que se dan son las ampliaciones de plazo, en las cuales el contratista solicita, mediante una solicitud de ampliación de plazo, manifiesta su voluntad en la cuantía del término, en qué se refiere esta modificación, y la entidad está obligado a responder esta solicitud en plazo y oportunidad. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos, qué es lo que se necesita y por qué el contratista debe cumplir, o por qué es tan importante que el contratista presente una solicitud de plazo dentro del término de ley exigido y con los requisitos. Porque, pues, si no lo presenta, se va a ver incurso en una posible aplicación de penalidad por mora. Ya la Subdirección de Asuntos Arbitrales del OCE, cuando hizo un análisis de los laudos, en el año 2023 señaló de que de 44 laudos analizados, con un total de 323 pretensiones, 43 pretensiones se referían a ampliaciones de plazo, con lo cual el 13,3% de estas pretensiones estaban orientadas a las ampliaciones de plazo que generan finalmente modificaciones en la ejecución de la obra. Entonces, por esa razón nos preguntamos cuáles son los aspectos más importantes para otorgar una ampliación de plazo y la no aplicación de penalidad por mora. Habiendo ya dado una introducción de los temas que van a tratar mis panelistas, entonces les presento al primer expositor de la noche, el ingeniero Óscar Arce Durán. El ingeniero es ingeniero civil con amplia experiencia en planificación, control y gestión de proyectos de infraestructura.
Ha trabajado en diversas empresas y consorcios, desempeñándose en roles claves como adjudicador de obras, coordinador de planeamiento y especialista en control de costos. Posee formación avanzada con una maestría en Administración de Negocios, MBA, y estudios de posgrado en metodologías ágiles, resolución de disputas, contratos de ingeniería. Su trayectoria incluye participación en proyectos de carreteras, hospitales y plantas de tratamiento de agua, así como en juntas de resolución de disputas en el Colegio de Ingenieros del Perú. Por favor, ingeniero, buenas noches. Adelante. Listo, muchas gracias, doctora Lucía. Quiero iniciar agradeciendo a Lidera por haberme invitado a formar parte de este panel y extender mi reconocimiento, ¿no?, a los otros profesionales que están participando. Eh, Voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. No sé si me pueden confirmar si se puede ver. Sí se logra ver, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar los puntos que ha narrado la doctora. Voy a iniciar por el tema de los aspectos importantes para otorgar una ampliación de plazo y aplicación de penalidades en obras públicas. Estoy haciendo mi aporte enfocado a lo que sería el reglamento vigente, el actual, y el nuevo reglamento de reciente promulgación. Y bueno, dado que el tiempo asignado es bastante corto, voy a iniciar inmediatamente porque realmente es un tema bastante extenso, ¿no? Que amerita varios paneles, ¿no? Para poder lograr explicar de manera, eh, de manera detallada cómo estaría impactándose este nuevo reglamento que ya pronto entra en vigencia. Primeramente, en lo que se refiere a las causales de ampliación, no hay modificación, se mantienen las mismas. El nuevo reglamento ha incorporado un nuevo numeral, el 198.3, en la cual privilegia, ¿no?, los criterios técnicos y el cumplimiento de la finalidad pública al momento de evaluar la solicitud de ampliación de plazo, por sobre las perdón, de la documentación que se presente. Esto es un gran paso porque muchas veces muchas ampliaciones quedaban desestimadas, ¿no?, por fallas en la documentación que se presentaba, documentación que elaboraba el contratista, ¿no?, para lograr dar trámite a este proceso de obtener la ampliación. Ahora, como bien lo dice la ley, se va a privilegiar criterios técnicos y la necesidad, ¿no?, de que esta ampliación de plazo sea realmente requerida por la obra para lograr su culminación de manera exitosa. Seguidamente, se está modificando el plazo que tiene el contratista para formular su expediente de ampliación de plazo. Inicialmente disponía de 15 días calendarios según el reglamento vigente, y este se ha modificado a 10 días hábiles en una primera etapa, y de requerirlo, el contratista podría solicitar hasta 10 días más. Eso llega a sumar hasta 20 días, ¿no?, hábiles, que prácticamente estamos hablando de aproximadamente un mes. Es un plazo bastante largo, pero más adelante van a entender que lo que tiene que presentar ahora el contratista es un documento más elaborado que se presenta actualmente. Seguidamente, un aspecto muy importante que la nueva ley está estableciendo contra la ley vigente es el referido a los asientos de cuaderno de obra. Todos conocemos la opinión 11-20-20, muy usada, ¿no?, y que ha determinado el camino que determina la aprobación o no de una ampliación, pero de una ampliación de plazo, sí. Como ustedes saben, la opinión 11-20-20 determinaba que era una obligación del contratista registrar en cuaderno de obra las circunstancias de inicio y de fin, ¿no?, que podrían generar una ampliación de plazo. Y si no lo hacía de manera inmediata y con la diligencia debida, esta ampliación de plazo pues debía ser denegada. Y así se hizo. Hay muchos casos en los cuales la falta de oportunidad de no haber registrado dichos asientos, conforme lo decía la Directiva 11-20-20, pues ha tenido como consecuencia que estas ampliaciones han sido denegadas. En el nuevo reglamento, esto ya no es así.
Primeramente, que el cuaderno de obra ya no se va a llamar cuaderno de obra, se va a llamar cuaderno de incidencias, tal como está indicado en la lámina. Y luego el mismo reglamento precisa, ¿no? Que se pueden utilizar, el contratista puede utilizar los asientos relacionados al inicio y fin de la causal. Es decir, se está entendiendo que estos asientos ya no son pues, de carácter obligatorio ni van a determinar la denegatoria de una impresión de plazo, pues la palabra es clara, ¿no? Se pueden utilizar. Además, el nuevo reglamento establece que ahora hay que presentar un programa de ejecución de obra. Antes, como es bien sabido, se presentaba un calendario de obra no ajustado donde se podía visualizar el impacto de la ampliación, pero ahora no. Ahora está pidiendo un programa de ejecución de obra. Eh, el mismo reglamento, en sus definiciones, establece el alcance de lo que es un programa de ejecución de obra, que lo pongo en la parte inferior de la lámina, que indica que es una secuencia lógica de actividades de una obra o consultoría que incluye plazos, hitos claves. Hasta ahí es muy similar a lo que se viene haciendo. Se presenta un cronograma en esquema barras GAN, se presenta el anexo con las cantidades mensuales y otro anexo con las cantidades valorizadas y obviamente se presentan luego los sustentos que son la parte narrativa, ¿no? En la cual se desarrolla o se fundamenta esta impresión. Eso no ha variado, eso se mantiene. Pero además, se debe incluir ya de manera oficial, porque así está establecido en la ley, los recursos necesarios. Esto quiere decir que ahora se va a tener que cargar esto a un software que nos permita o que nos devuelva los recursos que se van a utilizar mes a mes de acuerdo al programa de ejecución que se está presentando. Y estos recursos se entienden como mano de obra, materiales, equipos y evidentemente los gastos generales en los que la obra va a incurrir. Eso es muy importante porque el criterio de gastos generales también, o de reconocimiento de gastos generales también va a cambiar con este nuevo reglamento. Seguidamente, si continuamos con la lectura, ¿no? De lo que establece la definición, se dice que se van a incluir en este programa de ejecución los permisos y licencias requeridas. Esto es algo muy interesante, porque si la obra está trasladando la responsabilidad del contratista de gestionar y tramitar los permisos, pues se considera que el contratista tendría la obligación y la necesidad de incluir estas actividades, porque no son partidas, dentro del cronograma de ejecución, del programa de ejecución de obra que está presentando, ver qué impacto pueden tener en la obra e inclusive pueden llegar hasta formar parte de la ruta crítica. Esto esclarece mucho el panorama de ejecución de la obra y evidentemente va a brindar evidencias de la importancia que en algunos casos puede tener estos trámites. Y estamos hablando de trámites, no de partidas. Entonces, la tramitología en este aspecto puede incidir en la duración de la obra, como en algunos casos se ve en la realidad. Seguidamente, obviamente como consecuencia de una ampliación de plazo, se genera pues efectos de carácter económico, ¿no? Eh, en el nuevo reglamento se establece que ahora las operaciones de pago que generan concepto de pagos que se definen como mayores gastos generales deben ser acreditados, o sea, deben ser sustentados en base a un programa de ejecución, es decir, que la base para poder determinar qué aspectos se van a reconocer de estos gastos generales deben estar previamente contenidos y detallados en el programa de ejecución. Esto implica que ahora el contratista va a tener que elaborar todo un volumen adjuntando documentación que acredite. Pueden ser facturas, boletas de pago, planillas de pago, no sé, bueno, lo que él tenga a la mano para poder acreditar que ha incurrido en esos gastos generales y estos gastos generales tienen que estar dentro del periodo que afectan a la obra. Es decir, según el cronograma o el programa de obra que se ha presentado, debe encajar, o sea, debe ser un cálculo preciso y acorde con el avance de ejecución de la obra. Como consecuencia de ello, el artículo 200 de la actual ley vigente
que indicaba que los cálculos generales se calculaban, ¿no? En base al gasto variable dividido entre el plazo contractual original, ya queda en suspenso, o sea, ya no se estaría considerando esta forma de calcular. Esto es una medida que considero muy importante porque a veces los gastos generales presentaban distorsión contra la realidad, ¿no? De lo que realmente se incurría en una obra, que más adelante lo puedo explicar con más detalle. Ahora pasemos al tema de las penalidades. Siempre ha sido un tema bastante controversial, ¿no? Porque las penalidades eh, que son la forma en que la entidad de alguna manera defiende la necesidad de que la obra no se vea afectada, ¿no? Por asuntos o situaciones que puedan generar luego un daño económico y perjudiquen el objetivo que se persigue, lo haga a través de sanciones económicas. En el reglamento vigente establece con claridad que hay dos tipos de penalidades. Las penalidades que están asociadas al término propio de la obra, ¿no? Que se llama la demora en la determinación de la obra, y un segundo tipo de penalidad, ¿no? Que la entidad podría establecer siempre que lo haga con claridad o que lo hiciese con claridad en las bases, determinando el tipo de penalidad, la cuantía y el método, ¿no? El método que se tiene que seguir para aplicarla y para que sea reconocida y aceptada por todas las partes. Entonces, eran dos tipos de penalidades sobre las cuales grababa un máximo de 10% del monto del contrato. Es decir, que entre ambas penalidades se llegaba hasta un 20%, que realmente era un monto muy alto, ¿no? Imagínense, el monto de la obra, de que el 20% se vaya en penalidades, pues ya es una obra que definitivamente incurría pues en unas pérdidas atroces, ¿no? El nuevo reglamento ya hace una medida, me parece acertada, y indica que la suma de ambas penalidades no debe exceder el 10% del monto del contrato. Bueno, eso ya no es tan, ya no castiga tanto, ¿no? A los intereses de la obra principalmente. Más adelante, en el artículo 173 del reglamento en este momento vigente, establecía los criterios sobre los cuales deberían elaborarse y formularse las penalidades. Ahí se puede leer que estas deberían ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Eh, Esto ya no lo encontramos en el nuevo reglamento y lo que llama la atención, porque puede ser malinterpretado, ¿no? Puede ser malinterpretado y puede generar o puede ser motivo de muchas controversias. En este sentido esperamos, ¿no? Se pueda ya más adelante con el propio desarrollo o la aplicación de este nuevo reglamento se pueda establecer de una manera más clara cómo deben formularse y qué criterios debe tener la aplicación de penalidades en una obra pública. Pasando a la segunda pregunta, referida a las novedades y tendencias existentes en la contratación de obras públicas, vamos a referir todas aquellas que el nuevo reglamento está proponiendo. La primera sobre los mayores gastos generales, sobre lo cual hice una breve introducción hace un momento. Como se dice, estos gastos generales se deben calcular, ¿no? En base al periodo en el cual ocurrió la ampliación de plazo, ¿no? Y estos deben ser acreditados, o sea que tienen que ser sustentados, fehacientemente sustentados. Ya no es fórmula, ya no hay fórmula. Ahora usted tiene que elaborar todo un expediente de sustento para poder acreditar que ese es el monto que se le debe reconocer. Esto, como decía, tiene sentido porque la fórmula lo que pagaba era un promedio lineal a través del tiempo, a lo largo de toda la obra, porque era una fórmula. Y no se comportan así los gastos generales. Los gastos generales al inicio y al final de la obra pues son mucho menores que el momento pico, el momento cúspide. Y eso generaba, ¿no? Generaba distorsiones al momento de reconocerlos, porque si los gastos generales ocurrían al principio, al ser los gastos iniciales mucho menores que el promedio, evidentemente había un favorecimiento indebido, ¿no? Y lo mismo ocurría al momento medio de la obra, o sea, al momento de más producción, donde los gastos generales llegaban al tope. Y era inversamente, era la inversa, o sea, la otra parte era la perjudicada.
Esto, con esta nueva propuesta del legislador, ya yo puedo decir que se corrige, se hace más acorde con la realidad, ¿no? De los costos en los que uno incurre, ¿no? Al momento de desarrollar la actividad, por las actividades de obra. Referente a las ampliaciones de plazo, también ya lo mencioné, se privilegia el criterio técnico y el cumplimiento de la finalidad pública, que eso se puede entender como la necesidad de que esa ampliación de plazo sea aprobada para que la obra se pueda concluir sin que hayan problemas, principalmente de carácter económico, que puedan de alguna manera truncar su finalización, ¿no? Y es evidente que esto, como se dice en la misma ley, va a prevalecer a las formalidades de la documentación presentada. En el segundo párrafo se indica nuevamente que ahora lo que se va a tener que presentar, aparte de la documentación copiosa que ahora tiene que elaborar el contratista, un programa de ejecución de obra actualizado con todos los anexos que he mencionado previamente. Ese desarrollo y todos los anexos van a permitir tener suficiente información para poder determinar con la precisión debida o con la mayor precisión la magnitud de estos gastos que se puedan presentar. Pasando a la siguiente lámina, vemos que hay un cambio muy interesante en lo que se refiere a la generación, ¿no? O la aparición o la necesidad de elaborar un cabo acelerado. Como todos ya sabemos, cuando uno no llega al 80% de avance de obra, incurre en un atraso que le lleva, ¿no?, a la necesidad de tener que formular un calendario acelerado de obra. Pero ahora el legislador ha añadido que además de eso, exista un atraso en la ruta crítica al momento de realizar dicha valorización. El legislador acá no está precisando la magnitud del atraso, no está diciendo que el atraso es un 1, un 2, 10 o un 20%, no está diciendo eso. Desde mi punto de vista, lo que está diciendo el legislador que ahora tú te puedes atrasar en todas las partidas que quieras, pero no te puedes atrasar en la ruta crítica. O sea, el legislador realmente no está permitiendo ningún riesgo asociado a la ruta crítica. Está diciendo que si te atrasas en la ruta crítica, yo te puedo o te voy a pedir un nuevo cronograma haciendo el ajuste respectivo y además caes en el riesgo de que yo te pueda intervenir o resolver el contrato. Esto es muy severo, pero entiendo que el legislador, así como por unos lados está permitiendo al contratista, ¿no?, acceder, ¿no?, a más derechos o a más justicia, por decirlo de alguna forma, por otro lado se pone más severo en cosas que él considera o en situaciones que él considera pueden perjudicar a la obra y por lo tanto a los intereses que el legislador o el Estado peruano percibe. Esto es muy interesante. Ahora, evidentemente, el desarrollo, ¿no?, de una ruta crítica va a tener que ser muy bien evaluado, las partidas van a tener que ser muy bien identificadas, los balances van a tener que ser muy bien hechos, porque si tú te atrasas en una ruta crítica, puedes incurrir en la misma falta como si te atrasaras a menos del 80% de la obra. Con referencia a los adelantos materiales, el legislador ha incluido una tercera modalidad de adelanto que la ha denominado por avance. Si vamos al final de la lámina, podemos decir que hay dos condiciones para que se pueda dar este tipo de adelanto. Que existe un avance real de ejecución del 60% como mínimo de la obra y que el contratista no se encuentre atrás, ¿no? Este adelanto, ahí lo subrayo, no debe exceder el 10% del monto del contrato original. Bueno, aquí, bueno, yo haría una observación, ¿no? Al momento que usted está ya al 60%, queda por valorizar el 40%, y el 10% del contrato original representa el 25% del saldo de obra. O sea, realmente se está otorgando un adelanto del 25%. Evidentemente, esto se puede entender, ¿no?, muy al margen de lo que acabo de mencionar, que puede representar un riesgo si no es bien monitoreado, yendo al lado positivo de esta nueva propuesta.
se puede decir que se está incentivando, ¿no? Se está dando un incentivo al contratista para que termine la obra dentro del plazo posible o dentro de un menor plazo, si es posible. Esto es muy importante, pero hay que tener en consideración pues, que bueno, el contratista no va a perder la oportunidad, entiendo yo, de pedir este adelanto, ¿no? ¿No? Y ahí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si el contratista solicita el adelanto y la entidad no lo otorga? No porque no quiera, sino porque tal vez no tiene los fondos o se demora en otorgarlo. Que eso podría ser una causal de una disminución de ritmo, una causal de demora, y habría que analizar bien esos temas. Como digo, esto está todavía está propuesto, en este momento se están tomando opiniones, comentarios y bueno, obviamente el legislador todavía puede hacer ajustes, pero ya no puede modificar sustancialmente lo que ha ya propuesto, simplemente puede hacerlo en términos de expresión, ¿no? Más bien, o sea, de forma, más no de fondo. Otro tema también importante es de los adicionales. Ahí yo resalto que ahora las entidades pueden otorgar adicionales de obras de manera directa hasta un máximo del 30%. Esa es una buena noticia porque ya la tendencia nacional era pues que el 15% ya quedaba corto. Bueno, esto se origina obviamente por las innumerables situaciones que presentaban o desfavorecían, ¿no? a la obra, eh, entre ellas, pues, principalmente desde mi punto de vista, de la naturaleza de los expedientes técnicos que afectaban mucho un desarrollo normal y continuo dentro del plazo previsto de un proyecto. Ello, a pesar de que había una exposición inicial de que se pueda o se deba revisar el expediente e identificar estas situaciones, evidentemente hay muchas que aparecen con el tiempo o se generan como consecuencia de una decisión previa y definitivamente impactan, ¿no? Y obviamente también la Contraloría, se entiende, puede haber estado cargada de este tipo de situaciones y atender tantos con un rango de tiempo limitado, porque las obras consumen tiempo y el tiempo que consumen es estrictamente y en el sentido literal es dinero, el dinero que el Estado pierde. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy saludable, simplemente hay que implementar los controles adecuados para que todos los adicionales que se propongan y se aprueben, pues persigan el objetivo original, ¿no? Que es la obra. Hay un nuevo concepto también que se incorpora en el presente reglamento, el que dentro de unos meses va a entrar en vigencia, que es el concepto de ingeniería de valor. Bueno, es evidente que el contratista es una persona jurídica preparada, experimentada, con recursos suficientes, ¿no? Y con conocimientos suficientes para poder proponer, ¿no? cambios en la ingeniería, siempre y cuando estos cambios representen un beneficio principalmente económico, ¿no? al proyecto. Hablamos de costo. Y costo puede interpretarse de las dos formas en las que debe interpretarse, que es el costo de los trabajos en sí que puede demandar esta propuesta de ingeniería, de cambio de ingeniería, y el costo asociado al tiempo. O sea, se supone que el tiempo no debe de verse perjudicado, no vas a extenderme el tiempo, o lo mantienes o me lo chicas, pero no me lo extiendes por ningún lado. Es más, si tu propuesta de valor más adelante me genera una presión de plazo, pues ya queda en duda que haya sido una propuesta de valor, ¿no? Que definitivamente no has enfocado el problema como has debido enfocarlo. Entonces, es una propuesta bastante interesante. Aquí las empresas que son muy potentes, muy fuertes en ingeniería, van a evidentemente tratar de aprovecharlos y bueno, esto puede traer muchos beneficios porque esta propuesta de ingeniería no alcanza solo la propia ejecución de la obra, también va a alcanzar la operación de la misma y el mantenimiento. O sea que el beneficio se puede extender, ¿no? Inclusive al proceso de mantenimiento y operación de la obra. También se precisa que este cambio de ingeniería de ahorrar valor, este valor sería repartido entre las partes.
Pero los criterios de repartición no están definidos en este reglamento. Se supone, como lo dice, que la entidad los va a definir al momento de lanzar las bases de licitación. Hay una precisión ahí muy interesante que dice que esta propuesta de ingeniería será presentada al proyectista, algo que puedo decir muy controversial porque es muy raro que un proyectista acepte que le cambien su proyecto, ¿no? Y si así fuese, ¿cómo queda la responsabilidad del proyecto? Habría que evaluar bien ese tema. Y por otro lado, dice que si ha pasado más de un año, ¿no? Desde la elaboración del expediente técnico, eh, ya el proyectista no estaría en la obligación de pronunciarse sobre ello. Bueno, eso lo que va a ocasionar es que los contratistas con conocimiento hagan pues su propuesta de valor lo más pronto posible, ¿no? Para poder alcanzar a tener un pronunciamiento por parte del proyectista, porque la entidad en este aspecto pues obviamente no tiene los recursos, no tiene las posibilidades de poder pronunciarse sobre una mejor ingeniería, porque evidentemente este es un trabajo de especialistas. Ingeniero Arce, ¿Sí? hemos concluido con el tiempo. Ah, ok. 2 minutitos para que culmine. Sí, así muy rápidamente, lo que es Junta de Resolución de Disputas, ahora para dar inicio al plazo de ejecución contractual tiene que estar suscrito el contrato tripartito, se ha variado el monto, se han incorporado obras de hasta 10 millones de soles. Eh, bueno, el monto para tener 3 adjudicadores ha subido a 50, antes era 40. Ahora la JRD se llama JPRD, Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Puede ver también liquidaciones de obra. Respecto a la prevención de desacuerdos, se ha establecido una metodología de asistencia a las partes de manera conjunta o individual. Esto es muy bueno porque va a permitir conocer las posiciones de manera más certera y más precisa de ambas partes. Y un tercer punto sería la obligación de remitir información a los juzgadores, que ya está en el reglamento. Bueno, y esto es necesario porque no nos mandan nunca información a los objetadores, hay que estar persiguiéndolos. Y si esto tuviese una penalidad, pues sería algo que podría ayudar mucho, ¿no? También que nosotros podamos de alguna manera contribuir, ¿no? Para que la obra no presente problemas durante su ejecución. Doctora, eso sería todo. Muchas gracias. Ingeniero Arce, muchísimas gracias a usted. Ha habido una valiosísima información. Tengo acá algunos apuntes que los vamos a dar al final como a modo de conclusión cuando culmine la exposición de todos los ponentes. Continuamos entonces con el doctor Juan Manuel Fiestas Chunga. El doctor ejerce el arbitraje como actividad profesional principal en todo el ámbito del país como árbitro único o integrante de tribunales arbitrales, solucionando controversias en obras públicas de saneamiento, educación, salud, agricultura, energía, transporte, comunicaciones, así como también en contratos de bienes y servicios, tanto en gobierno central como en gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades autónomas. Ha participado en más de 190 arbitrajes en contrataciones del Estado y además en otro importante número de arbitrajes entre empresas privadas. Adelante, doctor Juan Manuel. Muchas gracias, Lucía. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a los participantes. Agradezco a Integra por la invitación a dialogar sobre estos temas interesantes que nos convocan día a día y esperamos poder contribuir con grandes temas en el conocimiento y la preparación de los profesionales que estamos involucrados en las transacciones del Estado. Como ya hemos escuchado, la parte que se refiere a las variaciones o novedades con el reglamento eh, de la nueva ley central de contratación pública, lo que se refiere a situaciones de plazo y penalidades. La experiencia que hasta ahora hemos venido teniendo es que efectivamente tanto las entidades inicialmente como posteriormente contratistas eh, han estado incidiendo mayormente en buscar, evaluar y detectar el cumplimiento de formalidades. Y para las entidades ha sido más fácil, más rápido, más expeditivo decir, no hiciste la anotación en el cuaderno de obra sobre la fecha de inicio de la causal,
improcedente su solicitud. Ante un informe, su solicitud de ampliación de plazo no analiza adecuadamente la afectación de la ruta crítica, improcedente su solicitud. No me has presentado un informe detallado, adecuado para sustentar tu solicitud, improcedente. Entonces, eh, eso ahora, con la nueva ley federal y su reglamento, se les está poniendo como exigencia a entidades y a contratistas que cambien esa forma de pedir y evaluar para pedir y para otorgar una ampliación de plazo. Ahora se dice, por favor, denle más incidencia al aspecto técnico, referido al ingeniero. Eso supone ya desde el saque un desafío a las entidades porque van a tener que fijarse más en evaluar los aspectos técnicos de una solicitud de ampliación. También un desafío para los contratistas que van a tener que volver, como al inicio se hacía, a una sustentación técnica de sus pedidos, porque la ley ahora dice, fíjate, privilegia el aspecto técnico. Entonces, así que ahí hay un problema de cuán preparados estamos entre contratistas y entidades para poder efectivamente darle el peso que se debe a los aspectos técnicos de una solicitud de una ampliación de plazo. Doctor Juan Manuel, le voy a pedir que su micrófono lo pegue un poquito más a sus labios para que se pueda escuchar porque se escucha un poco entrecortado. Bien, muchas gracias. Gracias por avisar. En cuanto a lo que se refiere a penalidades, la experiencia que hemos venido teniendo es de una eh, facilidad y agilidad para aplicar las otras penalidades, principalmente, como ya lo dijo el ingeniero, como a la ley que actualmente está vigente, tenemos 10% de penalidad por mora y 10% de otras penalidades. Entonces, sustentar una aplicación de penalidad por mora requiere de un poquito más de estudio, análisis de lo que es los plazos de ejecución. Pero aplicar las otras penalidades hemos estado viendo que es mucho más sencillo, más fácil, y ahí se ha estado incidiendo bastante por parte de las entidades. Entonces, unas tablas de supuestos de aplicación de otras penalidades que comprenden una gama de posibilidades, desde los aspectos aparentemente más simples hasta los más complejos. Y allí hay toda una problemática, porque como es relativamente más sencillo irse por la aplicación de otras penalidades, la elaboración de las otras penalidades constituye toda una problemática que definitivamente repercute en la aplicación y en las controversias que se generan a raíz de la aplicación de otras penalidades. Entonces, hay bastante problemática en identificar cuál es el supuesto que se considera infracción penalizable. Hay problemática en la forma como se ha estado o cómo se está estableciendo la forma de cálculo. Y hay todavía mucho más problemática en establecer y determinar el procedimiento a través del cual se identifica que ha ocurrido una situación de incumplimiento. Entonces, hasta ahora, esta facilidad que hemos visto en decir, por no ejecutar la prestación con el personal acreditado, una UIT y el monto contractual. Y lo están poniendo. Procedimiento, según informe del personal autorizado o según informe del funcionario autorizado. Esas formas de identificar los tres elementos para aplicar las propias penalidades va generando una serie de problemáticas, una serie de reclamaciones que van a terminar en arbitraje y que van a repercutir
en el intermedio, en la ejecución de la prestación, de la obra, porque cuando ya le quitaste 10% a un presupuesto de obra, pues definitivamente la ejecución se va a resentir. Entonces, hasta ahí tenemos que con la nueva ley, eh, positivamente, se reduce, ya no tenemos 20, sino 10, sumatoria de penalidad por mora y otras penalidades, pero la problemática sigue siendo presente, sigue estando presente por el lado de cómo se formulan, cómo se aplican y todo lo que significa eso, las reclamaciones y las controversias. Quiero también pasar a ver de una vez el tema de la segunda pregunta que nos han planteado sobre las tendencias y novedades, pero enfocada por el lado de los mecanismos de solución de controversias. El ingeniero nos ha dado una información sobre las materias a controvertir. Me gusta a mí tratar el tema de los mecanismos de solución de controversias. ¿Qué tendencias veo en la nueva ley y el reglamento? En principio, una mayor incidencia en la solución de las controversias a través de medios que sean simultáneos con la ejecución de la prestación, tanto de obra como ya de ahora en algunos servicios de importancia especial. Eh, Me parece que la tendencia en la utilización de los medios de solución de controversia o mecanismos de solución de controversia con la nueva ley de reglamento va más por el lado de las juntas de prevención y resolución de controversia. Me parece que ahí va más el enfoque. ¿Por qué, ¿Por qué me parece que es así? Porque hay algunas medidas, como la que ya nos mencionó el ingeniero, en el que se está incidiendo. Oye, para que inicies la ejecución de la obra, caso de obra, eh, ten ya firmado el contrato con los adjudicadores, con el Centro de Administración de Juntas de Prevención, eh, Juntas de Prevención y Resolución de Controversias. Porque hasta ahora las obras iniciaban, las juntas no se instalaban, no se firmaba el contrato y en algunas oportunidades pues se firmaba, pero nunca se instalaba y no se empezaba la actividad de la OTRD hasta ahora. Por lo tanto, allí ese mecanismo no ha estado siendo adecuadamente utilizado, a pesar de su importancia, a pesar de sus ventajas, porque nos permiten ir conociendo los riesgos que se van presentando y que podrían afectar la culminación de la obra, y nos permite ayudar a los contratistas y a las entidades a superar esos inconvenientes, a protegernos de esos riesgos y a terminar la ejecución de la obra para a conseguir pues, solucionar el problema que se quiere atacar con un proyecto de inversión pública, satisfacer una necesidad pública. En cambio, y por el contrario, en el tema de los arbitrajes, la nueva ley y su reglamento se están poniendo condiciones y requisitos severísimos, mucho más rigurosos para que funcione un centro de arbitraje como para el cumplimiento de las funciones de los árbitros y de los tribunales arbitrales. Eh, entonces, en mi apreciación, hay más apoyo y más medidas normativas a favor de la Junta de Prevención y Resolución de Controversias frente al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. No quiere decir eso que en esta nueva ley, con este nuevo reglamento, vayamos a ver una desaparición del arbitraje. No es así. El arbitraje todavía sigue siendo un mecanismo adecuado, pero su desventaja está en que recién aparece cuando ya los platos están rotos y cuando ya el proyecto, la obra, entró en una fase muy difícil de superar, que puede poner en riesgo, puede definitivamente ocasionar la paralización de la ejecución de una obra. Entonces, vale la pena efectivamente la apuesta por los mecanismos de solución que acompañen la ejecución de la obra.
Me parece que eso es más provechoso y es más eficiente. Los retos y los desafíos que afronta entonces el sistema de contrataciones del Estado en nuestro país va de la mano con los eh, requerimientos y con las novedades que nos trae tanto la ley como el reglamento general, y va de la mano con los recursos humanos de los que disponen las entidades, los contratistas y la disponibilidad de recursos humanos que hay entre los profesionales que nos dedicamos a la solución de controversias, tanto como junta de resolución de disputas como en arbitraje, y también, porque no, en la conciliación. Porque como ya vieron ustedes, si mayor parte de controversias vienen sobre ampliaciones de plazo y penalidades, le agrego resolución de contratos, y la normativa ahora te dice, oye, fíjate más en los aspectos técnicos. Ah, muy bien, pero ¿cuánto personal tenemos con la debida preparación, con la debida capacidad técnica y la experiencia adecuada para poder profundizar y priorizar los aspectos técnicos sobre los aspectos formales? Entonces ahí hay un desafío que tenemos que asumir tanto las entidades como los contratistas como los que estamos en solución de controversias. Hay que invertir en capital humano, hay que invertir en los mejores profesionales, hay que captar lo mejor que hay en el mercado profesional técnico para poder hacer frente a ese desafío. Un segundo aspecto es que, como hemos visto, la normativa se pone más exigente, flexibiliza algunas cosas, pero se pone más exigente en otras, como ya nos mencionó el ingeniero. Pero eso también debería requerir, y eso es un desafío para el sistema de contratación pública. Eso significa que a los profesionales y a los contratistas hay que pagarles bien y a tiempo, porque este es uno de los problemas que también se presenta con mucha recurrencia. Oye, ¿por qué no me estás pagando las valorizaciones en su tiempo? Es que tengo que solicitar los recursos, es que el presupuesto está un poquito, que tengo que reforzarlo y que tengo que pedir una ampliación de presupuesto para poder cubrir los reajustes de precios. Entonces, si no hay una inversión en lo que es capital humano y en la atención oportuna de los proyectos, de las valorizaciones, de las liquidaciones, de los adelantos, entonces el sistema va a seguir teniendo sus problemas de avance, sus problemas de ejecución, sus problemas de calidad, sus problemas de interrupciones, sus problemas de controversias, y vamos a seguir con una ley, un reglamento que aspira a ser mejor, que aspira a resolver problemas, pero que a la hora de enfrentarnos a la realidad de su aplicación, vamos a encontrarnos con los mismos problemas de siempre. Así que yo veo ahí la necesidad de atender esos dos aspectos. Seguramente que hay más, y con toda seguridad que lo hay, y sobre eso eh, yo prefiero escuchar la intervención de mis colegas ingenieros que están en la lista de este panel y en otros eventos que seguramente se seguirán desarrollando. Con esto quiero dar el pase a la doctora Peláez para que continúe con la presentación y el evento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Continuando con las ponencias, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Entiendo cómo se llama que tiene una presentación personal, un evento familiar, con lo cual, doctor, no nos va a acompañar hasta el final. Y quería aprovechar un poco su experiencia para que nos comente, usted durante su exposición, doctor Fiestas, nos dijo de que entendía que al haber quedado acéfalo las otras penalidades en la regulación,
si ya habiendo regulación, habían controversias respecto a las otras penalidades, no habiéndose regulado, ¿usted considera que van a haber muchas más controversias respecto a las otras penalidades? ¿Y cómo se podría dar una solución a ello? ¿Cree que el OCE a través de directivas, opiniones, va a poder paliar un poco el tema de cómo se debe regular las otras penalidades o cómo las entidades deberían actuar en la redacción, en la formulación del procedimiento, en el cálculo de las otras penalidades? ¿Cómo cree que podríamos paliar un poco la mayor cantidad de controversias que se den sobre las otras penalidades? Bueno, como quiera que el reglamento ya no va a poder ser por lo menos prontamente modificado, poco la ley, ya es tarea del OCE dar o bien directivas o bien instrucciones o bien opiniones que nos permitan continuar en en esta política general de que esas otras penalidades tienen que ser necesariamente razonables, objetivas, proporcionales, previamente establecidas en las bases del proceso de selección para que puedan ser aplicables. Eso no debería perderse, a pesar de que ya no está en el reglamento. El reglamento ya desapareció, ese artículo que antes nos decía las características que debería tener las otras penalidades. Ya no lo está. Por lo tanto, ya no, eso debe ser llenado por el OCE a través de los instrumentos de orientación y de interpretación. Que no se entienda por el lado de las entidades y de los contratistas que al no estar ya ese artículo del reglamento que actualmente está vigente, de que las otras penalidades deben ser proporcionales, racionales, etcétera, que en el futuro ya no lo vaya a hacer. No se entienda eso. Y ahí está el trabajo que tiene que hacer eh, el OCE, pero también los órganos de solución de controversia, las JRDs, los tribunales arbitrales. Tenemos también esa función de llenar ese vacío utilizando lo que hasta ahora hemos venido trabajando en la mejor forma y base pues a la historia normativa que ha precedido a este nuevo reglamento y nueva ley. Muchísimas gracias, doctor. Lo excuso porque sé que tiene unas actividades ya pactadas previamente. Les agradezco a los otros ponentes por haber tenido la deferencia con el doctor para hacerle la pregunta en este momento. Y continuando con la ponencia, pasamos con el ingeniero Guartel Aurelio Moreno Zavala, ingeniero civil por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 35 años de experiencia en consultoría, gerencia, supervisión, residencia de obras públicas y privadas. Miembro del Dispute Resolution Board Foundation, DRBF, de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC, y de la Junta de Resolución de Disputas, JRD, del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima, La Libertad, Arequipa, Piura y Callao. Especializado en solución de controversias en construcción, gestión contractual, planificación, control de proyectos y en proyectos de ingeniería en construcción. Ingeniero, por favor, esperamos su perspectiva respecto a los temas que sus antecesores expositores han tocado. Buenas noches, doctora Lucía Peláez. Quiero comenzar dando mi agradecimiento a Lidera por participar e invitarnos a este evento con destacados ponentes. Y dada la hora, para que seamos un poco más ágiles, quiero felicitar al ingeniero Durán, Oscar Arce, porque su exposición ha sido bastante completa respecto a los puntos que ha tratado. Entonces voy a tratar solamente puntos que considero relevantes que se puedan tomar en consideración. La primera, referente a la ampliación de plazo. ¿Qué pasa con la ampliación de plazo? Y voy a contar mi experiencia a partir de ser miembro de Junta de Resolución de Disputas. La mayor cantidad de controversias que existen actualmente en las obras públicas y que son vistas por la Junta de Resolución de Disputas, básicamente corresponden a ampliaciones de plazo, la gran mayoría. Y de esa gran mayoría de ampliaciones de plazo, por lo general, estas son
rechazadas o no son tomadas en consideración por las juntas porque tienen problemas de fondo, de forma, que son previamente vistas por la supervisión y por la entidad. Resulta anecdótico que cuando en una junta vemos una solicitud de ampliación de plazo que a todas luces es procedente porque afecta a la ruta crítica, no es una causal que sea producto del contratista, pero sin embargo al no haber cumplido la formalidad, lamentablemente no se le puede dar la susodicha ampliación de plazo. Entonces, con la nueva norma donde se privilegia el criterio técnico del cumplimiento de la finalidad pública, por fin se va a poder dar una ampliación de plazo al contratista. También quería precisar que este artículo va de la mano con lo que vienen a ser los contratos estandarizados internacionales. Los contratos estandarizados internacionales privilegian más estos conceptos de que sea un sustento donde se privilegie el criterio técnico. Y por otro lado, siempre en este artículo de ampliación de plazo, es que ahora ya no corresponde suscribir una adenda por ampliación de plazo, simplemente se registra en el PREDICOP y ya la ampliación de plazo queda perfectamente, surte efectos en todos sus sentidos. Luego, en lo que son los aspectos más importantes para penalidades, ya el doctor Fiestas lo comentó con bastante claridad. Nos preocupa el tema de otras penalidades, porque ahora se ha quitado el hecho de que antes eran proporcionadas, razonables, ya no está en la norma. Esperemos que con una directiva o con una precisión de reglamento o opiniones se pueda precisar nuevamente este tema porque ha quedado demasiado abierto. Punto positivo de este artículo, que las anteriores penalidades eran desproporcionadas. Penalizar con 20% del monto del contrato a los contratistas hacía inviable cualquier obra. Con este nuevo articulado, la suma de las penalidades por mora y la suma de otras penalidades no deben superar el monto del 10% del contrato. Creo que eso va a ayudar mucho a que las obras puedan culminar. En relación a las tendencias existentes en la solución de controversias, ha habido un cambio importante, muy importante. Con el anterior reglamento aún vigente, había puesto en primer término el arbitraje, la conciliación y detrás la Junta de Resolución de Disputas. Con la nueva normativa, ahora la Junta de Prevención y Resolución de Disputas está en primer lugar, luego la conciliación, luego el arbitraje y finalmente otros que prevean en los contratos de ingeniería y construcción de uso internacional. Ese es el nuevo orden. Vale porque con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, con la nueva normativa que aún entrará en vigencia, hay un aspecto importante, que van a entrar en funcionamiento con el inicio de la obra. Punto al nuevo articulado. Y se va a priorizar la parte preventiva de la Junta, que antes había quedado un poco suelta. Ahora la Junta va a estar desde el inicio de la obra e inclusive que antes llegaba solo hasta la recepción de la obra, ahora también va a poder participar hasta la liquidación de la misma. Otro punto interesante y que a algunos miembros de la Junta nos ha tocado es que ahora la JRD es competente para dictar las medidas provisionales que requiere la obra. Ese también es un punto muy importante que ahora está en la normativa, pero que en algunos centros sí estaba indicada en sus reglamentos. ¿Qué desafíos se enfrentan ahora el tema de las contrataciones con el Estado? Ante un cambio tan sustancial del reglamento y la ley, yo creo que hay que preparar y capacitar a los operadores de la misma para su adecuada aplicación. Si ahora con una norma que lleva tantos años tenemos los problemas que todos vivimos,
Obviamente una ley que ha tenido tantos cambios tan importantes requieren que el personal esté adecuadamente capacitado. Por otro lado, al día de hoy, todavía las directivas del OCE no se han publicado. Y actualmente solamente se han prepublicado 3 proyectos de directiva que se pueden aportar hasta este 17 de marzo. Y una pregunta que yo me hago es, ¿habrá tiempo suficiente para poder capacitar a los operadores cuando comencemos a aplicar la nueva ley y el reglamento? Yo creo que el tiempo es corto. Finalmente, el tema de los usos de los contratos estandarizados internacionales implica una preparación especializada. El tema de los contratos NEC, los contratos FIDIC, implican estar preparados para poder manejar ese tipo de contratación que es muy especializada. Es total y completamente diferente a la contratación pública del Estado y eso se requiere una preparación muy fuerte y especializada. Fuera de que ahora la norma también nos habla del uso del VDC, del Virtual Design Construction, y que reitera el uso del BIM, que ya lo había mencionado en algún momento en la anterior normativa. ¿Qué se requiere además? Es contar con adjudicadores y DAPs competentes y preparados para los nuevos retos que implica el uso de los contratos estandarizados internacionales. ¿Qué podemos proponer nosotros, ingenieros, que estamos más ligados al tema de obras? Capacitación especializada para los operadores. Luego que los colegios profesionales preparen a sus profesionales. Ahora la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no solo va a haber obras, también va a haber servicios y va a haber bienes. Entonces, nuevos colegios profesionales tendrán que preparar a sus profesionales, para la redundancia, para que estén preparados a solucionar y prevenir ese tipo de controversias. Y un tema que después de ver la norma me preocupa es si esta norma, uno, va a poder mejorar los expedientes técnicos que tantos problemas nos dan, y uno, si va a reducir el tema de la corrupción, que es otro tema que a todos nos preocupa. Eso sería todo por mi parte, doctora Lucía Peláez. Muchísimas gracias, ingeniero Moreno. La verdad que bastante interesante lo que ustedes nos han comentado. Y voy a hacer algunas preguntas que han quedado en el tintero, un poco jugando ser el abogado del diablo respecto a lo que ustedes han expresado en la nueva ley y el reglamento. Se habla ahora que las ampliaciones de plazo van a las entidades priorizar cuestiones técnicas. Entonces, no en el entendido de los contratos colaborativos, donde tenemos empresas realmente especializadas y técnicas, sino más en el marco de las contrataciones del Estado, ¿no? En los cuales muchas veces los contratistas no están aún preparados técnicamente para afrontar la ejecución de las obras. Entonces, algún contratista podría decir, pues si la entidad está obligada a responder técnicamente y priorizar técnicamente las ampliaciones de plazo, entonces le traslado a él la fundamentación de esta ampliación de plazo, que él haga toda la evaluación, yo simplemente le digo lo que falta aquí, lo que falta allá, cojo un poco del cuaderno de obra con las incidencias, pero finalmente no lo fundamento técnicamente porque las entidades lo pueden hacer, porque la norma dice que pues o al momento de decidir lo vea técnicamente. ¿Qué podríamos decir ante ello? A ver, doctora, bueno, el artículo que refiere lo que usted acaba de mencionar también refiere que aún así no haya presentado o no haya atendido las formalidades del caso, de la documentación que presente el contratista debe ser posible verificar que efectivamente se ha incurrido en una ampliación de plazo. Es decir, el legislador no ha dejado suelta ese tema, no ha soltado esa precisión. Ha precisado que aún así tú no cumplas con la formalidad, el contenido de tu pedido, el fundamento, debe por lo menos orientar, ¿no? O por lo menos debe deducirse de lo que tú has presentado que sí se amerita una ampliación de plazo. O sea, realmente muy al margen de la formalidad, que es estricto eso, formalidad,
el sustento sigue siendo algo importante de la ampliación del plazo. No ha hablado el legislador de que el sustento puede ser, no ha hablado del sustento. El sustento sigue siendo el mismo y tiene que mantener el mismo rigor, porque, como le digo, técnicamente puedes estar en lo correcto, ¿no? Pero si tu sustento tiene una pobreza, pues incuestionable, evidentemente queda en tela de juicio, ¿no? Tu pedido. Y evidentemente, pues puedes hasta no merecerlo, ¿no? Esa sería Claro. mi respuesta. Entonces no es un traslado de responsabilidad hacia la entidad, sino que ambos técnicamente puedan aportar para que realmente la ampliación de plazo quede sustentada. Sí, así es, porque la ley es precisa, ¿no? Habla únicamente de formalidades, más de los documentos que presenta, yo debo deducir que efectivamente hay un derecho ahí que se ha visto perturbado por un tema de documentación. Pero sí yo puedo deducir que hay. O sea, no necesito recurrir a otra cosa más que lo que tú me presentas para poder determinar eso. Que te hayas equivocado en el asiento, que hayas hecho mal un cálculo, que un papel esté borroso, no esté claro, que por ahí, que te digo, una firma no sea legible, ¿no? No va a perjudicar tu pedido. Pero sí puede perjudicar que cometas, pues, entre comillas, la viveza de no hacer tu trabajo como debes hacer. Ingeniero, otro punto importante fue que las ampliaciones de plazo extemporáneas se tienen por no presentadas, ya por mandato de ley. Es decir, que así la entidad no responda, estas se tienen por no presentadas como una sanción al contratista que no ha actuado diligentemente. ¿Correcto? Bueno, en ese sentido, pues como la ley dice, si tienes que darla por no presentar, ya ni la revisas, ¿no? No tiene sentido revisarla, simplemente indicas, ¿no? No se ha presentado dentro de lo que establece la ley, nada más. Ya no amerita ni revisión ni nada, ¿no? Claro. Ingeniero, otro punto importante en las ampliaciones de plazo que muchas entidades confundían era el tema si la obra estaba adelantada o retrasada como uno de los criterios previos para otorgar una ampliación de plazo, ¿correcto? Sin embargo, ya ha habido opiniones del OCE señalando que eso no es un criterio para evaluar una ampliación de plazo. Sin embargo, con la modificación del artículo 207 respecto a las demoras en la ejecución de obra, tenemos una novedad respecto a la ruta crítica. Con lo cual, si una obra está atrasada, ya no encajaría para negarle una ampliación de plazo, pero sí para demoras injustificadas en la obra. No, pues si estás atrasado en una obra por una responsabilidad tuya, evidentemente, pues no amerita que se te reconozca una ampliación de plazo. ¿No? Justamente yo en la pregunta anterior iba a hacer una precisión, ¿no? Como usted mencionaba, doctora, si acaso la ampliación de plazo fue extemporánea y se da por no presentada, pues se puede recurrir a la demora justificada, ¿no? Queda abierta esa puerta. Entonces, por ahí realmente el contratista podría elaborar o podría redireccionar, ¿no? Su pedido ya no a una ampliación con mayores gastos generales, sino simplemente a una dispensa, ¿no? Por, para que no seas tú multado por atraso. No sé si eso es lo que estaba preguntando. Sí, sí, correcto, Ah, correcto, porque quería saber cómo se compatibilizaba, porque algunas veces, pues, los funcionarios públicos consideran la característica de retraso en obra para no dar una ampliación de plazo. Sin embargo, con la del 207 de la ruta crítica, pues, igual, si tenemos retraso en una de las partidas, pero mi ampliación de plazo va sobre otra, pues va a priorizarse la ampliación de plazo sobre otra de las partidas, ¿correcto? Y ya no se va a tomar en cuenta el retraso de la ruta crítica en otra partida. correcto, correcto, claro. Correcto. Entonces, pues ahí queda como, digamos, paralizada o suspendida la ejecución de esa de la ruta crítica, ¿no? Que parecía darle pie a verificar si la obra está atrasada como uno de los requisitos de la ampliación de plazo, ¿no? Solamente para que no hayan confusiones para seguir en la misma sintonía. Ingeniero Moreno, usted señaló que ya la normativa regula lo de las medidas provisionales, ¿correcto? Que ya algunos centros acá lo regulaba, algunas juntas de resolución de disputas ya lo han dado. ¿Considera oportuno que tenga una regulación normativa y necesario el dictar medidas provisionales? ¿Y cómo cree que esto va a impactar
ya sobre todo para las facultades que tienen lo de la JRD? ¿Considera que es un empoderamiento? Me parece muy interesante. En este tema de las medidas provisionales, había dentro del mismo colegio, habían juntas que decían que sí podían dictar medidas y juntas que decían no puedo dictar medidas. En abril de 2024, el reglamento del Colegio de Ingenieros del Perú de Lima, en su nuevo reglamento de Junta de Resolución de Disputas, indicó que sí se podían dar medidas provisionales de forma extraordinaria. Entonces, eso unificó criterios. Ya las juntas pudieron emitir sin ningún problema sus medidas provisionales. A mí me parece un avance interesante que en la norma ya se hayan implementado. De hecho, en una junta que yo he tenido oportunidad de pertenecer, se han dado medidas provisionales. Y esas medidas provisionales han permitido que la obra se culmine. O sea, las medidas provisionales bien fundamentadas, bien detalladas, con el conocimiento propio del tema que tenemos los adjudicadores, permite determinar si se puede otorgar o no una medida provisional. En este caso, nuestra experiencia fue positiva y estimamos nosotros que con lo que está normado vamos a poder lograr que las obras se culminen, porque al final eso es lo que todos buscamos. Claro que sí, ingeniero. ¿Cuál es su opinión respecto a la no regulación de las otras penalidades? ¿Consideran que va a haber mayores discrepancias? ¿Consideran de que si ya de por sí las entidades a veces no redactaban correctamente las otras penalidades, no las calculaban, no había procedimiento y procedimiento entendemos a un conjunto de pasos, no a uno, ¿no? Es más, como correlato como interpretación de las otras penalidades, entendíamos que esas no se aplicaban automáticamente, con lo cual se debía de permitir ejercer a la contraparte un derecho de defensa, ¿no? Que no estaba claro, expreso en la norma, pero se entendía de la interpretación de las penalidades por mora. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que vamos a tener esta ley? ¿Consideran que los operadores del derecho de las contrataciones públicas están preparados para redactar correctamente otras penalidades? A ver, voy un poco a tomar las palabras que dijo el doctor Fiesta. Él ya adelantó mucho de lo que has preguntado ahora. Hoy, con la norma que está indicada, hay problemas y ese es el segundo reclamo más importante después de las ampliaciones de plazo, la aplicación de otras penalidades. Si hoy, con una norma específica dentro del reglamento, hay problemas, con la nueva ley que va a entrar, o reglamento que va a entrar en funcionamiento ahora en el mes de abril, yo creo que la cosa no se presenta de buena cara. Pienso que sí debería de precisarse mejor, que debería haber elementos normativos que permitan alinear y encauzar nuevamente esto, porque si no, el tema creo que no pinta que vaya a ir en mejor. Al contrario, creo que va a haber mayores controversias en ese tema. Ingeniero Arce, no sé si usted tiene algo más que agregar, porque usted lo puso en el tapete de esta ponencia. Sí, bueno, como dijo el doctor Fiestas, al haber quitado ese artículo que precisaba, ¿no?, la naturaleza de estas otras penalidades, se ha dejado pues una puerta abierta, ¿no?, a que pueda ser malinterpretado. Y evidentemente, bueno, usted ve los contratos y son páginas y páginas y páginas de penalidades, ¿no? Y Sí, penalidades, por ejemplo, que llegan hasta una OIT. Por un día de falta, el ingeniero puede ganar, por decirle, pongamos 300 soles al día, por decir una cantidad, ¿no? Y por día le cobran una UIT contra 300 soles. Entonces, imagínese, eso es, el dinero ¿verdad? el dinero se va de la obra, o sea, y lo peor es que es una penalidad. Ojalá fuera una retención con cargo a hacer penalidad bajo otras condiciones, pero es una penalidad. O sea, ese es un dinero que ya el contratista lo ha perdido. Y evidentemente ante esta situación, pues el esquema mental del contratista cambia totalmente. Ahora pues te voy a sacar lo más que pueda, te voy a poner ampliaciones, te voy a poner adicionales.
te voy a buscar de los tres pies al gato, voy a buscar la falla en el proyecto, voy a esperar que tus funcionarios se equivoquen o den un traspié y voy a meter mi reclamo. O sea, se presta, ¿no? Se presta a a generar una rencilla, ¿no? Yo, dentro de las sugerencias que iba a promover, ¿no? En este panel, era promover, ¿no? Que las penalidades pasen a ser una recepción con cargo a hacer penalidades bajo otras condiciones, como por ejemplo, ¿no? Tuve un caso de un contratista que tuvo hasta 200.000 soles de penalidades por unos especialistas que renunció y él no puede manejar una renuncia, ¿no? Él renuncia por temas personales. Si la entidad le puso la penalidad y el problema era encontrar otro especialista con el estándar que pedía la entidad, que estaba en las bases, perdón. Y era muy difícil, pues no había tantos especialistas en ese rubro, ¿no? Pero, en cambio, el contratista puso a otra persona que no cumplía ese perfil, pero que sí respondía a la necesidad de la obra, ¿no? O sea, su trabajo era apropiado, ¿no? Era competente para lo que la obra demandaba. Y la obra no se atrasaba, no se atrasaba. Entonces, en una conversación ya con las partes, se sugirió esta idea: ¿por qué no lo pones en una bolsa? Y si luego la entidad verifica que efectivamente la penalidad o la ausencia de este especialista generó una demora, ¿no? Insalvable, ¿no? Y al contratista afectó la obra, ¿no? Ahí sí recién, pues, castígalo. Pero si no, pues, evalúa, ¿no? Evalúa si es necesidad, ¿no? Hacer efectiva esta penalidad. De tal manera que el contratista, al saber que eso está en una bolsa, va a seguir motivado, ¿no? A continuar, a añadir recursos, poner más esfuerzo, ¿no? En cumplir la obra dentro de lo previsto. Era una propuesta, ¿no? Que ya la hemos conversado, ¿no? Se ha visto, sería algo que se pudiese evaluar, ¿no? Pero sí, efectivamente, como decía el ingeniero Moreno, perdón, las penalidades es la segunda causa de controversia y ahora se dejó la puerta abierta para que ya casi casi esté a la par con las ampliaciones de plazo, ¿no? Porque realmente son, como digo, páginas y páginas y páginas. Y por Muy cosas total. pues tan insignificantes como te olvidaste de adjuntar el papel, te demoraste un día en presentar, te olvidaste de una firma y te, te chancaron una penalidad brutal, brutal. Una UIT, media UIT y montos que yo no los encuentro sustento, ¿no? Bueno, fuera que sustentara. ¿Por qué una UIT? No, de frente, una UIT. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Su propuesta me parece muy válida. Habría que preguntarle a la Contraloría qué opina de hacer evaluaciones posteriores, si es que afecta o no la calidad o ejecución de la obra, y si es que ellos considerasen que eso pues luego no va a ser un informe de responsabilidad contra el funcionario por no haber cobrado la penalidad. Habría que invitarlos a ellos también que hagan una evaluación más de, como dicen los principios, de eficiencia y eficacia en la ejecución de la obra, gestión realmente con un enfoque de gestión de resultados y no tanto un rito a los procedimientos, ¿no? Habría que invitar también a la Contraloría a que tenga ese criterio. Finalmente, y para ya no extender mucho la exposición del tiempo que habíamos acordado, se habló un poco de la novedad, el adelanto por avance de obra, ¿no? Para nosotros es una novedad, no lo teníamos antes, lo tenemos recién ahora, como usted bien ha señalado, es el 10% de la obra, el 10% del total del monto del contrato, que cuando ya estamos al 60% significa el 25% de la obra, es bastante. Entonces, ¿cómo hago el control? ¿Cómo realmente controlo que finalmente la obra se ejecute a término? ¿Sí? ¿Y por qué no considerar más que un adelanto, considerar finalmente como un bono de productividad o como un bono de éxito el culminar la obra antes? Quizás esa sería una propuesta más lógica para no dar adelantos y que luego la obra no se termine, no sé. Bueno, yo imagino que el legislador ha sopesado varias alternativas, ¿no? Y puedo entender que su intención ha sido, de alguna manera, generar un incentivo, ¿no? Porque al final ese adelanto uno lo tiene que devolver, ¿no? Pero su idea creo que ha sido generar un incentivo, pero creo que no hay un cálculo apropiado, ¿no? De cómo lo voy a amortizar, de cómo lo voy a recuperar. No hay un control apropiado de saber si, por ejemplo, es una obra que requiere mucho equipamiento, ¿no? Que al final ya el contratista lo ha resuelto todo y de repente puede pedir un adelanto por el 10% del total de la obra.
¿no? Del total de la obra. Para mí sería una liquidación adelantada, ¿no? Y evidentemente yo como contratista, pues no voy a dejar pasar la oportunidad de ninguna manera, ¿no? Yo voy a pedir mi adelanto, ¿no? Y más aún, no se precisa, como decía, ¿no? No se precisa qué va a pasar si no te doy el adelanto. ¿Me vas a Exacto. parar la obra, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto puede tener eso? No lo dice. ¿Usted cree que como efecto podría tener una paralización, una reducción de la productividad, una ampliación de plazo? Evidentemente se pueden presentar situaciones, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Sabe que la astucia de algunos eh, personas puede precipitar o puede canalizar o puede direccionarlo de esa manera. Son situaciones que yo todavía no me puedo imaginar porque eso es nuevo, ¿no? Pero yo sospecho que va a llegar a suceder y también puede ser motivo de controversia. Y de hecho, ¿no? Va a aparecer alguna controversia por ese lado. No sé si Walter tiene alguna opinión al respecto, ¿no? A lo mejor él ha vivido ya esta experiencia o algo similar. No solamente recordar, Oscar, que hasta antes de esta norma, recuerdas tú que los adelantos eran 20% directo y 40% 40, ¿no? materiales. Tres. Entonces, y en la nueva norma se redujeron a la mitad. Entonces, de repente, pues, han hecho un efecto de compensación, digo yo, porque a mí también me preocupa que ese tema, los contratistas vayan a tomarlo como un elemento esencial y en caso que no le paguen el adelanto directo, puedan producirse una resolución de contrato. Sí. Claro, puede ser también una posibilidad. Ingenieros, me encantaría seguirles preguntando. Hay muchos temas. Disculpen que mi inquietud haya llevado a tantas preguntas. Creo que en sala también deben haber otras tantas, pero he querido tomar estas como necesarias de acuerdo a la exposición que ustedes han hecho. Finalmente me llevo como conclusión que nos falta capacitarnos, que falta la capacitación especializada tanto a las entidades, a los colegios profesionales, a los profesionales que vamos a participar con la solución de estas controversias, ya sea de manera simultánea o posterior. Creo que es un reto haber incorporado los contratos colaborativos, ¿no es cierto?, en esta ley. Creo que también es un reto lo de los enfoques, los principios, y la normativa en realidad pues puede tener sus buenas intenciones, tiene sus puntos de éxito, tiene algunas falencias, nos ha dejado acéfalos en algunas cosas, como por ejemplo la pérdida del RNA, la reducción de experiencia para ser árbitro. Creo que hay varias cosas que todavía hay para explotar, pero veamos las cosas positivas, que en esta ley se está priorizando lo técnico sobre otros cuestionamientos y también nos está obligando a capacitarnos. Creo que estos espacios ayudan mucho a difundir la ley. Les agradezco a ustedes, la verdad que me he quedado realmente complacida con la forma como han expuesto de manera tan sintética, tan clara, tan oportuna y también con temas tan técnicos y tan precisos de manera que todos hayamos podido entender, así no seamos ingenieros. Les agradezco mucho al doctor Fiestas que se tuvo que retirar, a ustedes también. Ha sido muy grato compartir con ustedes y con toda la sala. Listo, doctora. Muchas gracias a ustedes. Solamente para felicitarnos y, bueno, eh, de alguna manera apoyar, ¿no? Esta labor que hace Lidera, ¿no? De poder difundir el conocimiento. Felicitar a todas las personas que nos acompañan, ¿no? Que nos han acompañado a esta hora, ¿no? Muestra su interés, ¿no? Por esta la nueva ley que se va a implementar prontamente. Eso es importante, o sea, difundir el conocimiento y tal vez más adelante contar con muchas más personas, ¿no? Que puedan compartir también sus conocimientos, hacer las preguntas y poder atenderlos y apoyarles, ¿no? Para poder entender mejor la ley, saber qué cosas pueden generar controversia, que al final es la función nuestra, ¿no? De los adjudicadores, evitarlas. Y desde este panel se puede empezar ya una labor de alguna manera comunicando, ¿no? A las partes de tal manera que también se pueda prevenir, que es lo más importante, prevenir. Okay. Claro que Igual, sí. Miguel, te doy, perdón, sí, ingeniero. sí, disculpe, doctora. No, igual me uno al agradecimiento del ingeniero Arce. Realmente ha sido muy agradable estar en este evento.
las preguntas han sido puntuales, hemos tratado también de ir directamente a lo que creo que es importante respecto a los temas que nos han consultado. Gracias, Lidera, y igual continúen con esta labor. Yo creo que capacitar es muy importante, hay que preparar a todas las personas de todo el Perú para que podamos estar preparadas en utilizar el nuevo reglamento y la ley. Felicitaciones. Muchísimas Muchas, gracias, Miguel. Te doy pase para que puedas cerrar con el evento. muchas gracias, doctora. Muchas gracias, ingenieros. También al doctor Fiestas Chunga, que por razones ajenas tuvo ya que retirarse. Agradecemos también a todos los presentes por estar acá. Es una noche definitivamente en la cual hemos adquirido conocimientos básicos y esenciales para cada uno de nosotros. Esperemos nos puedan acompañar en futuros paneles y volvemos a hacer presente el agradecimiento a la doctora Lucía de Fátima Peláez por su moderación esta noche y al ingeniero Oscar Arce Durán junto al ingeniero Walter Moreno. Muchas gracias por su presencia. Eso es todo por esta noche y nos estamos viendo muy pronto en futuros paneles. Que tengan muy buenas noches.